¿Alguna vez has deseado algo con todo tu corazón? Algo que estabas segura que te haría feliz. Ay, si pudiera tener tal cosa, todo sería diferente. A lo mejor era una cosa material. Si pudiera, por ejemplo, cambiar de casa, si pudiera reformar la cocina, uff, cómo me alegraría. Qué fácil sería la vida. O una cosa no tan tangible como una mejora de salud, si no tuviera esta enfermedad, si no tuviera estos dolores, qué feliz que sería. Pero ¿sabes lo que pasa cuando se nos van los dolores? Cuando logras la casa que quieras, ya te das cuenta que te falta algo más, que no estás tan feliz como pensabas y lo que soñabas no te ha dado esa satisfacción que tú pensabas. La cocina nueva está muy bien, pero no es tan bonita como la de la vecina. A lo mejor debo cambiar los muebles del salón, que ahora no pegan con la cocina. O lo que necesito de verdad son unas vacaciones. Y así vamos. Siempre habrá otra cosa ahí fuera. A lo mejor necesito un novio. Siempre habrá alguna cosa ahí fuera que pensamos que va a completar nuestra felicidad. Y hoy vamos a estudiar la historia de una mujer que buscaba su felicidad en las cosas equivocadas. Ya hemos leído en Juan capítulo 4. Es la historia de la mujer samaritana, la llamamos, la mujer junto al pozo. Es curioso, no tiene un nombre. Uh, no sé por qué la palabra de Dios no le da nombre, pero quizá es porque ella buscaba su identidad en las cosas equivocadas. Una mujer con quien el Señor tuvo un encuentro y las cosas nunca volvieron a ser iguales. Así que en primer lugar vamos a ver ese camino que escogió el Señor Jesús para ir a Samaria. Jesús en el versículo 3 sale de Judea y se dirige a Galilea. Ahora, para llegar a Galilea, la ruta más corta era pasar por Samaria, pero realmente pocos judíos tomaban esa ruta. Hacían un rodeo, un desvío, porque no querían pasar por Samaria porque el pueblo samaritano era muy menospreciado por los judíos. Juan mismo nos lo explica en esta historia, en el versículo 9, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y eso todo se remonta cuando el pueblo judío fue llevado a Babilonia en el cautiverio. ¿Os acordáis de eso? En los tiempos de Daniel. Pues en la región del norte de Samaria se quedó un remanente de judíos y muchos gentiles luego fueron llevados allí y con el resultado que se entremezclaron formando una raza mixta. Abandonaron poco a poco la adoración a Jehová en Jerusalén y establecieron su propio sistema de adoración. Ellos iban al monte Gerizim para adorar. O sea, por estas razones, podríamos decir por conflictos étnicos y culturales, entendemos que los judíos generalmente evitaban ese camino. No se trataban los judíos con los samaritanos. Pero nos dice en el versículo 4, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Ahora, Cristo no lo hacía para usar un atajo para llegar a Galilea. De hecho, sabemos que no tenía prisa porque se quedó 2 días en Samaria con el pueblo este. O sea que por tiempo no era, para ahorrar tiempo no. Era un propósito eterno que tenía Cristo aquí. Había en Samaria un alma y la necesidad de pasar por Samaria era una necesidad espiritual o divina realmente. Cristo tenía una cita divina con esta mujer. A esta mujer se iba a revelar como el Mesías. Mira que a muy poca gente Cristo se reveló públicamente como el Mesías y sin embargo esta mujer iba a tener el privilegio de eso.
Así que llega a una ciudad que se llama Sicar, versículo 5, un sitio histórico porque ahí estaba el pozo de Jacob. Y dice en el versículo 6 que Cristo, cansado del camino, se sentó junto al pozo. No solo estaba cansado, pero también tenía sed porque pide a la mujer que le dé de beber. Y seguramente tenía hambre también porque los discípulos se habían ido a comprar comida. Así que aquí tenemos una imagen asombrosa, una imagen también preciosa. Es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, cansado y sediento, sentado junto a un pozo en un camino polvoriento bajo un sol de mediodía, el eterno Hijo de Dios aquí presentado en toda su humanidad. Y es interesante porque Juan es el evangelista que más énfasis hace en presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y sin embargo, aquí en este capítulo tenemos una de las imágenes más gráficas de la misma humanidad de Jesús. El Dios omnisciente que sabía que había un alma allí necesitada, es al mismo tiempo un hombre que necesita calmar su sed del mismo pozo que la mujer. ¿Qué dijo Juan en el capítulo 1:14? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese fue su propósito. Tenía que hacerse carne, tenía que hacerse hombre para poder rescatarnos, sin dejar de ser el Dios de todo el universo. Así que aquí tenemos al Mesías. Mi Salvador tenía en mente, me tenía a mí en mente desde antes de la fundación del mundo. Yo fui escogida en Él y para llevar a cabo mi rescate, mi redención, Él tenía que pasar por Samaria. Tenía que ir a donde estaban los menospreciados, tenía que hacerse hombre, tenía que sentir hambre y sed, cansancio. Tenía que venir a donde yo estaba para poder salvarme y redimirme. Ese fue el propósito de mi Salvador. Le era necesario pasar por Samaria. Ahora vamos a ver en segundo lugar la charla, la conversación que tuvo con la mujer junto al pozo. Ahora, a lo largo de los evangelios vemos a Jesús muchas veces hablando a las multitudes, a los que se congregaban, y sí que congregaba mucha gente, venía de muy lejos para escuchar sus enseñanzas. Hasta los fariseos eh, se sorprendían de la autoridad con que hablaba Jesús, que sobrepasaba mucho de su autoridad de las de los escribas. Escucharle hablar tenía que haber sido impactante. Imagínate estar en medio de toda esa gente en la colina escuchándole enseñar, estar allí en la playa y él allí en el barco enseñando a toda la multitud. Sería una experiencia para no olvidar nunca. Pero cuando Cristo toma el tiempo y para entablar conversación con una sola persona, qué precioso que es eso. ¿Te imaginas a Zaqueo cuando Cristo le dice: bájate, Zaqueo, porque hoy voy a posar en tu casa, voy a tomar el tiempo de ir a tu casa? Ahora, en el capítulo anterior a este, en Juan 3, tenemos la historia de la visita de Nicodemo al Señor. Y ahora otro encuentro, la mujer samaritana con Jesús. Dos personas de dos esferas muy diferentes de la sociedad, y sin embargo dos personas con sus preguntas, sus necesidades y sus dudas, y los dos Cristo tomó el tiempo para hablar con ellos. Y para ellos, después de ese encuentro, la vida nunca llegó a ser igual. Realmente esta conversación en el pozo ocupa casi todo el capítulo y es la esencia de la historia.
Tenemos aquí a Cristo el Maestro, Cristo la sabiduría de Dios, Cristo el evangelista ejemplar. Y a lo largo de la conversación hay varias cosas que podemos descubrir, tanto de la mujer como de la enseñanza que le dio el Señor Jesús. Eso nos lleva a hablar, en primer lugar, de los problemas que traía esta mujer. Dos cosas nos deben llamar la atención aquí. Una, que la mujer viniera sola. Y también la hora que vino, la sexta hora, dice. Ahora, eso son las 12 de mediodía. Ahora, juntarse en el pozo era costumbre para las mujeres. Era un lugar, era un lugar donde podían socializar, solían acudir allí quizá cuando no hacía tanto calor por la tarde, y esa visita, ese momento de socializar, pues quizá hacía una tarea aburrida, pues lo hacía más agradable. ¿Pero por qué crees que la mujer vino sola? Podemos deducir de todo lo que dice en el texto que realmente vino sola porque tenía vergüenza. No viene una hora cuando hay más gente. Quiere evitar ese encuentro con otras personas. Que sabe que hay malas lenguas por ahí, sabe que muchas de sus vecinas ya le habían marginado, no aprobarían ese estilo de vida, de inmoralidad que llevaba ella, y por eso podríamos incluso decir que la mujer sufre un tipo de exclusión social. Porque su vida, en vez de traerle la felicidad que buscaba, sus decisiones solo le habían traído deshonra y vergüenza. También tenía el problema de la falsa religión. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso? De religiosa veo poco en la mujer. Pero os voy a decir una cosa. Lo que tú crees siempre está reflejado en cómo tú vives. Sí, es verdad. Lo que tú crees de Dios y lo que tú crees de ti misma, eso es tu doctrina, lo que crees de Dios y lo que crees de ti misma. Eso es tu creencia, tu doctrina. Eso va a determinar tu comportamiento. Y cuando no sabes seguro lo que crees, o cuando tu creencia es una mezcla de muchas ideas, cuando incluso la sana doctrina está mezclado o aguada con la filosofía del mundo, créeme, hermana, va a afectar tu vida y no para bien. Jesús sabía eso, sabía todo sobre esta mujer, pero aún sabiéndolo todo y conociéndola, quiso hablar con ella, quiso tener un encuentro con ella. Y es muy importante también quién llega primero al pozo. Llega Jesús. Él no llegó tarde, llegó justo cuando iba a llegar ella. Él estaba allí esperándola. Ahora, yo no sé cuáles son tus problemas en esta tarde. Seguro que los tienes. Todos tenemos. No sé tu necesidad. Puede que haya cosas en tu vida que no sabe nadie, cosas que dan vergüenza, heridas del pasado que no se han curado nunca por tus decisiones mal tomadas o quizá por las acciones y decisiones de otras personas que te han afectado. Que vivimos en un mundo muy quebrantado, un mundo caído que está lleno de maldad y eso nos afecta, eso trae sufrimiento a nuestro corazón. Pero Cristo está aquí esperándote. Él lo sabe todo de ti y aún te ama. Y quiere tener un encuentro personal contigo en esta tarde, con cada una de nosotras. La verdad es que podemos venir aquí, pasarlo bien, podemos merendar bien, podemos reírnos un rato, tener comunión, pero si no tenemos un encuentro con Cristo, con el Maestro, realmente no habrá valido la pena de verdad. En esta conversación no solo vemos los problemas de la mujer, pero también en el versículo 7 vemos
la petición que hizo Jesús. Dice la mujer, dame de beber. Esta petición es sorprendente. La mujer misma se sorprende que este judío le pidiese a ella, que es mujer y samaritana, que le diera de beber. Ahora ya hemos visto el problema que tenían los judíos con los samaritanos, pero encima una mujer. Y es que los judíos ni siquiera hablaban con las mujeres en público. Y aquí Jesús está hablando con una mujer y con una mujer de dudosa reputación. Una cosa que incluso sorprendió a los discípulos cuando llegaron en el versículo 27, llegan con la comida y se sorprende que Jesús esté hablando con ella. Pero Jesús había venido con un mensaje que traspasaba fronteras, traspasaba culturas y llegaba a los más necesitados, hasta las personas que la misma sociedad había dejado de lado, que habían marginado. Su mensaje era para esta mujer. Ahora vemos en tercer lugar la provisión que Cristo ofrece a la mujer. Le ofrece agua viva. Empieza a hablar en el versículo 10 del agua viva. Y es curioso, pero tan bonito como Jesús sabe dirigir la conversación. Usa el momento en el pozo, la tarea de sacar agua para hablar de cosas espirituales. Pero la mujer no entiende. Y ella solo al principio se fija que Jesús no tiene con qué sacar agua. Y él está hablando de la agua viva. Y realmente esa expresión agua viva o aguas vivas era muy conocido en el Antiguo Testamento. Hay bastantes pasajes que hablan de eso. Un pasaje, por ejemplo, es Jeremías 2:13 que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y cuando lees eso dices, ¿podría haber una descripción más clara de la vida de esta mujer? Desde luego ella no había buscado su satisfacción en Dios mismo. Había buscado su satisfacción en el mundo, esas cisternas rotas que no retenía agua y nunca llegaba a satisfacerse. Pero ella no está entendiendo eso. No está viendo que Cristo está hablando de su sed espiritual. Sigue diciendo el Señor Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ella sigue tomando eso literalmente. Me recuerdo un poco a Nicodemo que hemos mencionado ahora, que él tomaba estas cosas literalmente. ¿Os acordáis que dice cómo va a entrar un hombre en el vientre de su madre siendo mayor? Tomarlo literal igual que ella. Y ella dice, si me vas a dar esta agua, pues así me ahorro de venir al pozo. Ya no voy a hacer más viajes. O sea, Jesús sigue explicando y ahora va al grano y descubre su pecado. Vemos ahora el pecado al descubierto. Por supuesto, Jesús sabía de su pecado, pero él quiere que ella vea su pecado como Él lo ve, como Dios lo ve. Y es que si uno no ve su necesidad, no hay salvación. Si uno no tiene sed, no va a beber. Por eso Cristo dice, ve, llama a tu marido. Ah, no tengo marido, responde la mujer. Quizá pensando que así se escapaba de la pregunta tan personal, porque ya se está llegando a ser esta conversación un poco incómoda quizá para ella. Cristo responde, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, lo has dicho bien. ¿Cómo la conoce Jesús? Pero claro, Él está aquí mostrando su omnisciencia, conoce todo de ella.
Me recuerdo el Salmo 139 que dice el salmista, tú me has examinado y conocido. Luego dice, no hay ningún sitio donde me puedo esconder de ti, no hay ningún secreto. Tú lo sabes todo. Cristo la conoce. Cristo sabe lo insatisfecha que está, sabe a dónde le ha llevado su pecado, a buscar en la inmoralidad, en las relaciones físicas, esa satisfacción que no la ha encontrado, por supuesto. Ahora déjame decir aquí que Cristo deja muy claro lo que no es un matrimonio. Dice, el que ahora tienes no es tu marido. Está claro que solo porque hay dos personas viviendo juntas no hace que eso sea un matrimonio. Según la Biblia, el matrimonio solo se limita a un pacto reconocido de manera pública, formal y oficial. Esa es una cita de John MacArthur. El matrimonio solo se limita a un pacto reconocido de manera pública, formal y oficial, según la Biblia. Y ella empieza a ver que Cristo sabe todo de ella. Este hombre tiene que ser más que un judío, como pensaba al principio. Este hombre es un profeta, piensa ella. Y ahora que Cristo ha puesto su dedo en la llaga, ella hace como hacen muchas personas cuando están confrontados con su pecado. Empieza a hablar de la religión. Quiere quitar la atención de Jesús de su pecado, que no hable más de eso, que eso me incomoda mucho. Vamos a cambiar de tema. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. A ver si dirijo la conversación eh, y que le puedo convencer a este profeta de lo religiosa que soy. ¿No te ha pasado alguna vez si estás hablando con alguien de su necesidad del Señor, quizá invitándole a venir a la iglesia y de repente se vuelve muy religiosa? Empieza a hablar de todo lo que ella sabe de su religión, que ella también ha leído la Biblia. Pues eso es lo que hace la samaritana, hacerse la religiosa ahora, pero Cristo le presenta la verdadera adoración. Ahora tenemos la presentación de la verdadera religión, la verdadera adoración. Ahora, la religión de los samaritanos era una mezcla de creencias judías con las religiones paganas. De hecho, solo consideraban el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como sagrado. El resto de las escrituras lo habían descartado. Incluso habían cambiado algunas cosas porque les venía mejor. Por ejemplo, ¿por qué vamos a ir a Jerusalén a adorar? Está muy lejos. Nosotros tenemos aquí a este monte Gerizim que podemos adorar a Dios igual aquí. Así que no eran ni una religión ni otra y al final no sabían lo que creían. Jesús deja aquí claro que su religión es una falsa religión. Una falsa religión es selectiva en primer lugar. Los samaritanos seleccionaban la parte de la palabra de Dios que querían, el Pentateuco. En una falsa religión las personas escogen lo que quieran de la palabra de Dios y dejan lo demás. Mucho cuidado con una persona que escoge un versículo aquí, otro versículo allá para apoyar su teoría. Esto me gusta, pero de esta otra parte paso porque no me conviene. Eso es una falsa religión. Una falsa religión, como dice Cristo, vosotros adoráis lo que no sabéis. No está basada en la verdad de la palabra de Dios. No hay nada seguro. No pueden saber porque no hay nada seguro. Si algo parece más conveniente, más al día, algo más como que va con el pensamiento actual, pues ahí vamos. Como no tenemos una vara de medir que es la palabra de Dios, pues todo vale. Y por lo tanto, los seguidores de una falsa religión son ignorantes. Vosotros
adoráis lo que no sabéis, como la mujer samaritana. Esta era su religión, una religión falsa. Su creencia había afectado su vida. Sabía algunas cosas de Dios, pero su ignorancia había dado lugar a un estilo de vida pecaminoso, eh, totalmente en contra de la palabra de Dios. Muchas veces hoy en día nos encontramos con personas que incluso tristemente se llaman evangélicos, pero si examinamos sus creencias vemos que realmente es una falsa religión. Así que mucho cuidado y hay que tener mucho discernimiento en esto. Y hay que conocer la verdadera religión. Eso es lo que le presenta Cristo ahora a la mujer, la verdadera adoración. Dice que viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que a ellos se les entregó la escritura. Ellos eran los mensajeros designados por Dios para anunciar, para proclamar la salvación, para ser sus mensajeros. Y este mensajero con mayúscula que tiene la mujer delante es, por supuesto, un judío. Así que en ese sentido la salvación viene de los judíos. Luego dice Cristo, viene la hora y ahora es. Él habla aquí de su muerte y de su resurrección, la hora de su muerte. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios que todavía no le había llegado su hora? Pero cuando llegara su hora, dice Cristo, cuando llegue esa hora, ya no hará falta ni este monte ni Jerusalén para la adoración. No va a hacer falta ni siquiera el templo porque Cristo lo habrá cumplido todo. El velo del templo habrá sido rasgado totalmente de arriba abajo y podremos entrar a adorar. Habrá acceso libre al Padre. Sí, esa hora está a punto. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra adoración viene de un espíritu redimido, un espíritu que conoce la verdad, que descansa en la verdad. Hermana, podemos entrar a la misma presencia de Dios. Dicen Hebreos que podemos entrar confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a través de todo lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Y la bendición es que Dios busca adoradores así. Nos invita a acercarnos de esta manera, no con el temor de una superstición, no con un esfuerzo que nunca alcanzamos de cumplir una serie de requisitos, sino en espíritu y en verdad, a través de Cristo, porque la hora ya llegó, Cristo lo ha hecho posible, nosotros nunca vamos a ser dignas, pero Él sí. Gloria a Dios que podemos entrar a adorar al Padre porque la hora ya ha llegado. Y en esta conversación, en último lugar, vemos la persona del Mesías. En el versículo 26, la mujer obviamente había oído que venía un Mesías, el Mesías de Dios. Por eso dice que cuando Él venga nos va a enseñar todas las cosas. ¿Te imaginas su sorpresa cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy ese Mesías? Yo soy el que te lo puede declarar todo, te lo puede explicar todo. Hermana, es el yo soy. Yo soy el que habla contigo. Es una maravilla. El Dios de todo el universo, el que existe por sí mismo, el que apareció a Moisés en la zarza, ¿os acordáis? Yo soy el que soy. Jehová, mujer, Jehová habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿No te asombra eso, hermana mía?
Dios bajando a hablar contigo, Dios en la persona de Cristo escuchándote a ti, buscándote en toda tu necesidad y viniendo a tu rescate. Yo soy el que habla contigo, yo soy el que conoce todos tus problemas, yo soy el que pueda darte esa agua viva, porque yo mismo soy esa agua viva que pueda satisfacer tu sed. También yo soy el que conoce todo sobre ti. Conozco los secretos más escondidos de tu corazón, las cosas más oscuras incluso de tu pasado. Y aún te amo. Y yo soy el que he abierto ese camino para que tú puedas adorar a Dios. Yo soy el que habla contigo. Y la mujer ya no tiene más dudas. Ha conocido a Cristo, ha conocido al Mesías, tiene delante de ella el Mesías de Dios y nada va a ser igual. En último lugar vemos el cántaro que dejó en el camino. Hemos visto el camino que tomó el Señor a Samaria, la charla, en la conversación en el pozo y ahora el cántaro dejado en el camino. Versículo 28 empieza con entonces. Y cuando dice entonces sabemos que algo nuevo va a pasar, otra cosa. Después de lo que ha pasado antes, ahora va como si fuera un nuevo capítulo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro. Y me gusta pensar o considerar ese cántaro como si representara la misma vida de la mujer, la vida de antes, la vida vieja. Un cacharro de barro, un recipiente de la tierra, igual que la mujer. Un cántaro que necesitaba ser llenado cada día, igual que su vida. Su vida había sido un continuo esfuerzo de llenarse con las cisternas rotas que nunca estaban totalmente llenas. Ahora ella ha encontrado el agua viva. Ahora nunca más va a volver a tener sed. Y allí al lado del camino, deja su cántaro, deja su vida vieja. Ha encontrado a Jesús y ya no va a tener que llenar su cántaro, su vida. Pero un descubrimiento así necesita ser compartido, por supuesto. Así que en este momento deja el cántaro y va corriendo a la ciudad. Ahora no tiene vergüenza, ahora no se esconde, es una mujer cambiada, una mujer con un mensaje. ¿Y qué es su mensaje? Pues dice, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso fue su testimonio. Venid a ver, comprobad vosotros mismos. Y eso es exactamente lo que es ser un testigo, ¿verdad? Nos lo dijo Pedro en Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un testigo y eso es lo que hizo la mujer. Y gracias a Dios por su testimonio, muchos samaritanos creyeron en Cristo, creyeron lo que la mujer había dicho, pero también querían ver a Jesús ellos mismos, querían hablar con él, querían conocerlo, igual que había conocido a Cristo su vecina. Y qué bonito es cuando invitan a Jesús a que se quede con ellos unos días, y se quedó 2 días. Imagínate esos 2 días en la presencia del Señor, escuchándole, escuchando esas palabras de vida. Y así creyeron incluso muchos más. Y dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que ya, ¿ves cómo dicen sabemos? Ya no eran ignorantes, ya no tenían esa falsa religión, ahora saben, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Han oído ellos mismos, han visto con sus propios ojos
y ahora saben la verdad. Qué precioso que es eso. Y qué importante es para nosotros siempre traer a la gente a Jesús. Nuestras familias, nuestros hijos, llévales a Jesús, que no crean lo que tú digas, pero que crean las palabras que Jesús, que conozcan al Señor, que sea su Salvador. Qué bonito ese título tan precioso que usa Juan para terminar esta historia de la mujer. Llama a Cristo el Salvador del mundo. No solo Salvador de los judíos, sino de los samaritanos también. Y de los samaritanos más necesitados. Porque es el Salvador viene a salvar a lo que estaba perdido. Te pregunto en esta tarde, ¿es tu Salvador? ¿Tú has conocido ese Salvador? ¿Te ha perdonado tus pecados? Él conoce tu pecado, pero aún conociéndolo te ama y te puede perdonar. Yo espero que sea tu Salvador. No sé si la mujer volvió a por su cántaro, pero yo sé que cada vez que la mujer sacara agua del pozo, daría gracias a Dios por el agua viva, por el agua que ya no se encontraba al fondo de un pozo, sino dentro de ella misma, como le había dicho Jesús, el agua que yo le daré será en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que ella encontró ese día. El Salvador del mundo había venido a donde estaba ella. Había cambiado su vergüenza en victoria, su cántaro pesado en un cántico de alabanza al Señor. Para ella, verdaderamente las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.